contaba que en una oportunidad una persona de los testigos de Jehová nos dijo una frase a la iglesia local después de haber terminado una campaña evangelística, que la frase es la siguiente: ustedes hieren el pato y nosotros lo cazamos. Significa que muchas veces alcanzamos a mucha gente con el evangelio, producimos algo con el evangelio, inquietudes, inclusive hasta conversiones a veces, pero por ahí la segunda etapa del discipulado, del estar detrás de las personas, por ahí a veces fallamos. Entonces caen otros y aprovechan ese trabajo. Y eso en realidad pasa mucho más de lo que nosotros pensamos cuando no tenemos presente esto que es el discipulado personalizado. A lo último, solamente yo voy a mencionar el discipulado estándar, que un poco lo definimos el estándar cuando una persona va a la iglesia, se convierte y empieza a crecer por inercia, por así decirlo, ¿no? Que están los mensajes de estudio bíblico, que va a las escuelas bíblicas, que están las actividades, pero que va teniendo un crecimiento sin que haya un discipulado más personalizado. Y eso tiene su riesgo, ¿no? A veces ni nos damos cuenta de esas personas que están ahí dando vuelta y se nos escapan. Entonces, el discipulado personalizado tiene esto de poder pensar individualmente en cada persona que se acerca y conoce a Cristo, y a veces, como bien decía nuestra hermana en la presentación en el video, no buscamos números, sino que buscamos personas que realmente conozcan a Cristo. Y a veces los números como que a veces nos marean un poco y en definitiva no tiene ninguna, no son importantes los números. Lo importante es lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Entonces, discipulado personalizado, tenemos ahí un principio fundamental que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 40, que dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Esto es, podríamos decir, un discipulado 100% efectivo, porque oyeron a Juan, pero siguieron a Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que cuidarnos de no ir detrás de discipular gente que nos siga a nosotros. Por supuesto que vamos a ver más adelante lo que tiene que ver con un tema de identificación, de preferencia por un cuidado o de identificación porque hay un feeling, como se dice, un poco mejor. Pero en definitiva, el discipulado está bien hecho cuando Dios nos utiliza como herramientas para poder o hacer que personas sigan a Jesús. No te preocupes por hacer discipulados tuyos, sino el objetivo nuestro tiene que ser hacer discípulos de Jesús. Y discipulado es algunas cosas que vamos a ir viendo rápidamente, que están ahí en la pantalla. En primer lugar, transferencia de conocimiento. Quizás algunas frases que están acá parecen un poco obvias, pero no podemos trabajar con obviedades, sino que tenemos que pensar específicamente en cada situación. Transferencia de conocimiento. Y esto, cuando uno pone esto, está pensando que en el que va a discipular tiene que tener conocimiento, como lo vamos a ver más adelante. Discipulado es influencia. Estamos influenciando siempre a una persona cuando la estamos discipulando. Por eso tenemos que chequear y ver qué tipo de influencia estamos ejerciendo, por decirlo de alguna manera, sobre aquella persona o aquel niño, adolescente o joven, pensando en las escuelas bíblicas de verano, estamos discipulando. También discipulado es tiempo. Estar dispuesto a discipular a alguien significa que voy a tener que renunciar a tiempo que yo puedo usar para cosas personales e inclusive familia,
y a veces quitarle alguna hora al sueño y que sea un poco más, quizás no tan cómodo, pero sé que discipulado es tiempo. Tengo que dedicarle tiempo a aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. Ahí en cuarto lugar puse sanidad. A través del discipulado puede haber mucha sanidad, porque son momentos de interacción, de intercambiar, de conversar, y por eso el personalizado, estar tiempo a solas con una persona, para que pueda abrir su corazón, para que pueda mostrarnos o enseñarnos parte de su vida, y ahí, con la ayuda del Señor, quizás poder sanar heridas del pasado que puedan estar en su corazón. Discipulado es información. Cuando alguien viene por primera vez, y pensemos en nosotros cuando fuimos por primera vez a la iglesia o cuando crecimos en la iglesia, hemos recibido un montón de información. Ahora, tenemos que seleccionar la información que damos y que sea información correcta y sobre todo basado en lo que la Biblia enseña. Pero también discipulado es formación. Estamos formando una nueva persona. Es la misma persona, pero es una criatura nueva porque ha aceptado a Cristo y en su vida, en su interior, hay un ser diferente que Dios está formando. Y Dios nos utiliza a nosotros como herramientas para esa formación. Por eso, el discipulado personalizado no es cualquier cosa, permítanme esta expresión, sino que es todo esto, ¿no? Transferir conocimiento, influenciar, dedicar tiempo, sanidad, información, formación de la persona, y podríamos agregar otras tantas cosas, pero por lo menos tener estas cosas presente en nuestra mente. Y aquí salto un poco a lo que es este tema de crecimiento de la iglesia. Y algunos aspectos que son fundamentales y que por supuesto que lo sabemos, pero a veces los descuidamos. Cosas muy básicas, oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración cuando tenemos actividades evangelísticas o actividades en nuestra iglesia? ¿Cuánto tiempo estamos tanto en lo personal como en lo grupal para que Dios pueda estar obrando en lo que vamos a hacer? Y saben que la oración a veces tiene un peligro, y es que en la oración buscamos la aprobación de Dios a lo que nosotros pensamos que hay que hacer, cuando en realidad la oración debería guiarnos a la voluntad del Señor que Él ya tiene preparada para nosotros. Y tener esa sensibilidad espiritual para saber que estamos yendo por donde Dios quiere. Por eso la oración en el crecimiento de la iglesia es más que importante. Biblia, sí, suena muy obvio, pero hoy en día la alabanza, la música, las luces, los instrumentos están ocupando un lugar que pasa a ser casi central. Y si la iglesia pierde Biblia y le dedicamos tiempo a otras cosas, de a poco nos vamos debilitando. Evangelismo. Por supuesto que la iglesia no tiene que acumular conocimiento, sino también tiene que salir a la calle, y es lo que están haciendo ustedes con esas escuelas de verano. Evangelismo es un propósito por el cual Dios nos tiene acá. Dios tiene a su iglesia para alabar a Dios, para adorarle, pero también para que su nombre sea conocido, para que las personas conozcan a Cristo. Así que tenemos que movernos y seguir. En cuarto lugar, discipulado. Y lo remarqué ahí porque es lo que estamos hablando esta noche. En quinto lugar, la visitación. ¿Cuántas veces descuidamos la visita en la iglesia? Hermanos desanimados, hermanos pasando por diferentes quebrantos de salud, por situaciones económicas complejas, hermanos que hace tiempo que por alguna razón justificada no pueden estar en la comunión, no pueden congregarse, y a veces la visitación suple, a veces no, siempre la visitación suple esa necesidad de que la iglesia
esté cerca. Y en sexto lugar puse acá proyección. Saber que la iglesia va en una dirección. La proyección es de alguna manera el desarrollo personal de talentos y dones en diferentes ministerios, preparados por Dios para llevar adelante. No solamente somos administradores de nuestros propios dones, sino somos administradores también de los dones de los hermanos para poder encaminarlos en un proyecto de iglesia. Y esto tiene que ver más con crecimiento, podríamos decirlo de esta manera. Pero está dentro, por eso puse discipulado, para que no podemos separar algo de un todo que es la iglesia y el propósito que Dios tiene. Cuando avanzamos un poquito más, tenemos que ver algunas características de aquellos hermanos que están discipulando. Cuando pensamos en discipulado personalizado, no vamos a pensar a nivel empresarial. Pero ustedes saben que hoy en día hay un énfasis muy fuerte de que una empresa, un banco, un vendedor, lo que sea, trata siempre de buscar un vínculo profundo para lograr un mejor negocio. Esa es una estrategia de venta. Nosotros no estamos descubriendo una estrategia de venta, pero sí estamos pensando en que ese contacto personal, como funciona en las áreas seculares de nuestra vida, también es fundamental en lo espiritual. Y a veces los descuidamos. Y a veces en otros terrenos, en otros ámbitos, tratan a nuestros hermanos de una forma tan especial que quizás no encuentran lo mismo en la iglesia. Entonces, no estamos para competir con lo de afuera, pero sí estamos para tener presente que Dios quiere que tengamos un trato personalizado con los hermanos, y más con aquellos que ingresan a la iglesia por primera vez. También la iglesia, cuando tiene la capacidad de discipular y retener, habla de madurez de la iglesia. Dice 2 Timoteo, ay, se me fue el versículo, el capítulo se me escapó acá, ya lo voy a buscar. Tengo a mi secretaria que está acá al lado mío, que me va a ayudar, a Susana que está acá. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, ahora sí viene el capítulo para estar seguro y no estar apelando a la memoria. Pero tú has seguido mi doctrina, dice el apóstol Pablo, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas, de todas, me ha librado el Señor. Y ahí vemos todo lo que vimos anteriormente de Pablo sobre Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi objetivo, mi fe, mi propósito. Entonces, capítulo 3, gracias, versículo 10 de 2 Timoteo. Tenemos que tener algunas características en cuenta cuando hablamos del discipulado. Por supuesto que tenemos que pensar, cuando vamos a hablar con alguien, discipular a alguien, en definir un espacio concreto donde desarrollar ese trabajo. Puede ser algún lugar de la iglesia, puede ser la misma casa, una visita, puede ser un parque, puede ser un café, puede ser a un lugar donde podamos tener esa tranquilidad para abrir la Biblia y poder desarrollar esa tarea. Lo segundo que tengo muy presente es identificar personas idóneas para este trabajo, que puedan discipular, personas que estén preparadas. No es para cualquiera discipular a alguien nuevo. Y en los años que tengo en el pastorado, les puedo decir que la experiencia me ha mostrado que nos hemos equivocado muchas veces
pensando que fulano podía discipular a Mengano y nos equivocamos. O que la hermana fulana podía discipular a esta nueva creyente y nos equivocamos. Y porque no teníamos en cuenta algunas características y tratamos de mejorar en eso. Y debo confesar que cada tanto hay que volver a estos principios, y me lo digo para mí, a recordarlos para no caer en errores y no ser como ese animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y que solamente somos nosotros, ¿no? Entonces, algunas características del que va a discipular, características tuyas y mías, si quiero discipular a alguien, si quiero que el trabajo evangelístico sea efectivo, porque ayudo a alguien que aprende a caminar y le enseño a caminar en sus primeros pasos. Una característica del discipulador tiene que ser esta: personas maduras espiritualmente. Y acá voy a decir algo que a veces no cae muy bien, pero es una realidad. Madurez espiritual no implica años de cristianos o años de creyente. Como fulanito, el hermano Pedro tiene 25 años de cristiano, entonces es un creyente maduro. No. La madurez espiritual pasa por la comunión que tenemos con el Señor en este momento. En este momento pueden haber hermanos, o podemos estar acá, hermanos maduros espiritualmente, porque estamos en una buena relación y una íntima comunión con el Señor. Pero también pueden haber hermanos que por ahí no están en una comunión íntima o profunda con el Señor, y a pesar de tener muchos años en el Evangelio, quizás la forma de actuar muchas veces no es con madurez. Por eso la madurez no pasa por los años de cristianos. La madurez pasa por la comunión íntima que estamos llevando con el Señor. Y te pregunto en esta noche, me tomo este atrevimiento, como igual estoy lejos y casi no veo muchas cámaras, preguntarte cómo está tu comunión personal con el Señor. Cuando vayas a participar de esta actividad, hacete un chequeo espiritual. Y si estás lejos del Señor, por alguna razón que nadie sabe, solo tú y Dios, bueno, volvé al Señor cuanto antes. Ese es el mejor consejo que te podemos dar. En segundo lugar, convicciones firmes. Cuando alguien va a enseñar a otro, tiene que tener convicciones firmes. Saber lo que ha creído, experimentar lo que ha creído, y no sea que la persona nueva que viene pueda movernos las estructuras, porque quizás no estamos tan firmes en nuestras convicciones. Eso no significa el orgullo de querer dar la idea de que sé todo. No significa convicciones firmes que tengo que saber todo. A veces tendré que decir, sobre este tema voy a estudiar, voy a profundizar y después voy a contestar. Y no voy a sacar la guitarra, como decimos por acá, y payar una respuesta que a mí me parece, en definitiva, eso es peor. Por eso, convicciones firmes. Conocimiento bíblico. Claro, suena reiterativo, repetitivo, pero en definitiva es esto. No hay nada mejor que podamos transferir a una persona que no sea conocimiento bíblico, porque en definitiva, mi forma de pensar, mis ideas, si no están empapadas con lo que la Biblia enseña, es meramente humano. Y lo que Dios nos enseña en su palabra es netamente espiritual. Por eso el conocimiento bíblico es fundamental. En cuarto lugar, en estas características, amor al Señor y su servicio. A veces ponemos al revés esto: amor al servicio y al Señor.
Y por ahí a veces se ama más al servicio que al Señor del servicio. Y cuando amamos más el hacer que el estar con el Señor, ahí se nos complica, porque vamos a poner mucho de nosotros y poco de Dios. Por eso, en primer lugar, es amor al Señor y de amor de gratitud por todo lo que Él ha hecho. Y porque también siento el privilegio de saber que cuando estoy obedeciendo lo que Él mandó, estoy teniendo este privilegio tan grande de que Dios nos use como herramientas para su gloria, para llevar discípulos que lo sigan a Él, no discípulos que nos sigan a nosotros. Por eso, amor al Señor por encima de todas las cosas. El amor al Señor ayuda en el matrimonio, ayuda en la iglesia, ayuda en el noviazgo, ayuda en el trabajo, ayuda en tu casa, ayuda en todas las áreas de tu vida. El amor al Señor es lo que hace la diferencia. En quinto lugar, dice comprometidos. Yo no sé ahí en República Dominicana cómo es la cosa, pero sí sé cómo es acá en Uruguay. O mejor dicho, por el sur, porque acá conocemos un poco más la idiosincrasia, también argentina, el uruguayo, un poco el brasilero por ahí también, que a veces nos cuesta comprometernos y cumplir con los compromisos. No sé cómo es por allá, por el Caribe. Si es una característica que se compromete con algo y lo cumple a rajatabla, como decimos por acá. Lo que Dios quiere es que seamos comprometidos. Y esto es parte de nuestro testimonio. Cuando yo me comprometo con algo, tengo que cumplir con ese algo. No solamente me comprometo con el Señor, sino con la iglesia, con hermanos, con actividades. Que hay cosas que van a pasar si yo cumplo el compromiso que asumí. A veces decimos, si yo no lo hago, alguien lo hará. Y muchas veces no lo hizo nadie. Y las cosas quedaron por ahí. Y es un eslabón de la cadena que falta. Y la cadena a veces es más corta. Y se pueden hacer menos cosas simplemente porque lo que nos comprometimos en hacer al final no lo hicimos. Queridos, que el ser comprometido y el ser responsable con lo que digas puede ser una característica espiritual en tu vida y en mi vida. Esta es una condición o característica fundamental en el discipulado. No ser frágiles emocionalmente. Este es un tema que daría para hablar mucho, ¿no? Cada uno de estos temas, de estos puntos, podríamos desarrollar una charla con ellos. Pero bueno, no lo podemos hacer. Frágiles emocionalmente. Quiero decir con esto que no les afecte demasiado los problemas de los demás. Hay que involucrarse, lo vamos a ver más adelante, un involucramiento emocional. Pero lo que está pasando el otro no me puede afectar a mí de tal manera que me perjudique y yo no pueda estar en condiciones para ayudarlo. Hemos visto casos de personas que se pusieron a discipular a alguien y cuando ese alguien abre su corazón y empieza a contarle cosas, es un mar de lágrimas las dos partes. Y en cierta manera está bien, pero el discipulador tiene que ser más frío para poder encontrar la respuesta y la forma de acompañar para poder ayudar a esas personas. Estoy hablando en casos extremos que muchas veces vienen y nos encontramos con situaciones que cada vez son más complicadas. Por eso, en este punto, le agregué algo más, no involucrarse demasiado emocional y sentimentalmente. Ojo con los sentimientos. Los sentimientos son muy traicioneros y a veces nos puede agarrar frágil en algún momento sentimentalmente a uno mismo y podemos cometer errores muy graves.
Y hoy en día, queridos, no sé cómo es allá, pero acá tenemos que cuidarnos hasta del aire que respiramos, por cómo están las leyes acá en Uruguay. Todo lo que tiene que ver con la ideología de género, todo lo que tiene que ver con el acoso, todo lo que tiene que ver con la violencia, todo lo que tiene que ver, bueno, podría ser una lista muy larga. Cómo uno se dirige al sexo opuesto. Quizás demostraciones de cariño que varios años atrás, cuando yo era joven y adolescente, nuestros mayores lo hacían con nosotros, hoy no lo podemos hacer. Porque cualquier denuncia, cualquier problema ya es un problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con involucrarnos demasiado emocional y sentimentalmente con aquel que estamos discipulando. Del mismo sexo, cuando estamos pensando en designar a alguien, y también uno podría poner acá de un rango de edad que puedan estar más o menos cercano. Siempre tiene que haber una diferencia del que disipula, por ahí si se puede, cuando es joven, que haya una diferencia de edad. Pero también la diferencia de edad pasa por el tema de la madurez. Son ideas para tener en cuenta nomás. Ahí tengo un versículo que quiero leerles de Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: las ancianas asimismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso, pensando en este tema de la edad, la experiencia que puede también ayudar en lo que es el discipulado. Seguimos, porque la hora avanza rápido también. El que discipula tiene que tener esta característica que muchas veces es fundamental: capacidad de lograr un ambiente de apertura, un espacio donde la persona que estoy discipulando pueda abrirse. Pero una de las condiciones más importantes acá es que quien escucha pueda tener claro que tiene que guardar en lo más profundo de su corazón todo lo que escucha y no andar comentándolo por ahí. Esto es fundamental. El ambiente de apertura se rompe cuando alguien se entera que lo que le compartí a alguien en total confianza, ya hay 2 o 3 más que lo saben. Y los evangélicos tenemos una estrategia para eso. Y decimos: mirá, te lo cuento para que ores, pero nada más que eso, no es para... Entonces como que espiritualizamos esas cosas, ¿no? Y resulta que hay 4 o 5 que también están orando y que saben lo que no deberían saber. Y siempre en alguna situación puede escaparse y eso. Y si querés una forma garantizada de perder la confianza que te costó lograr o ganar a esa persona, es comentándole algo que lo confesó contigo para que oraras por él, por ella, y se entera que se lo dijiste a otro. Pedí oración, pero no digas por qué. Mantener secreto, ese es el desafío. Otra característica es edificar estructuras firmes de confianza que tienen que ver con lo que dijimos anteriormente. Esas estructuras se van edificando, construyendo con tiempo, con oración, con Biblia, con oportunidades, con alguien que muchas veces aplica la estrategia de Dios. Dios nos hizo con 2 orejas y una boca. Eso significa que hay que escuchar más que hablar. A veces es al revés.
y al que estamos discipulando le contamos toda nuestra experiencia y por ahí lo apabullamos con nuestra experiencia y en definitiva no es así. Por eso, edificar esas estructuras firmes de que la persona puede ir hablando y nosotros abriendo nuestro corazón, pero en base a lo que la Biblia enseña. Una posición optimista. ¿Por qué decir esto? Miren, el discípulo necesita descargar sus conflictos y problemas sobre alguien. En este caso, el discipulando, el que lo está discipulando. No que el discipulando descargue sobre el discípulo sus propios problemas. Problemas del pasado, presentes. Inclusive pintar un panorama negativo a través de situaciones vividas en nuestra propia experiencia en el ámbito espiritual y eclesiástico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que a veces podemos caer en ese error de decir, mira, vos viniste a Cristo, aceptaste a Cristo, pero vas a a ser parte de una iglesia que mirá que la iglesia tiene un montón de defectos. Y que hay personas que y que hay personas que aquello. Y conmigo una vez pasó esto. Entonces le estamos pintando un panorama en base a nuestra propia experiencia que no es bueno. Por eso cuando ponemos una posición optimista, de hablar de todas las bendiciones que uno tiene en Cristo, de todas las bendiciones que trae la iglesia, para qué Dios dejó la iglesia y todas esas cosas que realmente hacen que las personas puedan crecer y querer ser parte de un lugar que sea de bendición. Y hago un pequeño paréntesis. No sé con quiénes estoy hablando, pero quiero decirte algo con referencia a la iglesia. A veces se escucha de hermanos que dejaron de ir a la iglesia porque la iglesia los hirió. Y yo quiero decirte algo. La iglesia no hiere. Hieren los hermanos. La iglesia fue creada por Dios y todo lo que es creado por Dios es de bendición. Es para bendecir. Entonces la iglesia siempre es una estructura organizada por Dios para bendecir. La iglesia no hiere. La iglesia bendice. Hermanos hieren. Por eso también es importante ayudar a que pueden haber algunos momentos donde alguien pueda herirte, pero no es la iglesia. Y el mejor camino para solucionar esas cosas es a través de la charla personal y espiritual con alguien, si en algún momento alguien te hirió por alguna razón. Por último, un punto parecido a los demás, pero dice el punto 12, un involucramiento emocional con las personas. Siempre va a haber, pero hay que tener esta palabrita acá, que es prudencia. Prudencia. Y hay que ser prudentes, hermanos. Saber hasta cuándo hablar, saber qué cosas decir, saber el tiempo que estamos utilizando para el discipulado y tantas cosas más. Por eso quería dejar la palabrita esa ahí, prudencia. Algunas actitudes a tener en cuenta. Una cosa tenemos que tener presente es que tenemos que recordar que todo lo que transmitimos en el discipulado personal será lo que esa persona podrá transmitir a otros. Todo lo que le dejamos, todo lo que enseñamos será lo que ella pueda transmitir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la primera impresión de lo que estamos dejando en su corazón. Entonces,
Algunas actitudes a tener en cuenta. En primer lugar, la ternura de una madre. Vamos al pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque habéis llegado a sernos muy queridos. La ternura de una madre. En segundo lugar, o mejor dicho, antes de pasar al segundo lugar, el trato que podamos tener con esa persona dependerá un porcentaje muy importante de que el discipulado ese sea efectivo y que ese hermano permanezca en los caminos de Dios. El trato, cómo tratamos. Y claro, no debería decirlo en un grupo maduro como este, pero repito, como estoy lejos lo puedo decir. ¿Cómo es el trato entre nosotros? ¿Cómo nos tratamos como hermanos dentro de la congregación? Hermanos, esto es un tema muy importante que es bueno cada tanto redireccionar el GPS y volver al punto cero y preguntarnos cómo estoy tratando a aquellos que me rodean. En segundo lugar, vemos ahí la dedicación de un siervo. Sigue diciendo este pasaje: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Dedicación. No sé, pero solamente te voy a decir algo. Cuando estás en un discipulado en serio, muchas veces tu teléfono está al servicio de quien estás discipulando. Hoy hay muchas crisis, hay muchos problemas y quizás surja en algún momento la necesidad de una llamada, un versículo que se puede decir a través de un mensaje, una oración breve. ¿Qué quiero decir con esto? Que el discipulado de alguna manera tiene una dedicación de mucho tiempo, no de una hora que me encuentro a conversar con él semanalmente. El apóstol Pablo dice: ¿se acuerdan ustedes de nuestro trabajo? Cómo trabajando de día y de noche para no ser gravosos, en lo material para tener los recursos. Pero también, no solamente él estaba dispuesto a predicar el Evangelio, sino también a entregar su vida. Y también me acuerdo aquella frase del apóstol Pablo que dice: aunque amándoos más, sea amado menos. Eso también hay que tenerlo presente. A veces uno, lo vamos a ver más adelante, uno dedica mucho tiempo, pues tiene que tener bien claro que lo está haciendo para el Señor. Si lo haces pensando que es para la persona, la frustración puede ser muy grande. Seguimos en tercer lugar. La transparencia de un santo. La transparencia. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Seguimos leyendo ese pasaje. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Transparencia, hermanos. Tenemos que ser transparentes, no mostrar una doble cara, sino mostrar realmente lo que hay en nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Yo ese versículo le puse en mi Biblia: higiene mental. Si uno quiere pensar y limpiar su pensamiento, dice este versículo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y visteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Higiene mental, pensamientos limpios, transparencia de un santo, santificado por la obra de Cristo. Y en cuarto lugar, este mismo pasaje, versículo 11, me habla de la tutela de un padre. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Si tendremos que pensar en estas cosas, en esta protección, dedicación, cobertura, todo lo que ese Padre influenciado por Dios puede hacer con las personas que están aprendiendo y conociendo de Cristo. Y ya la hora se me ha ido. Y solamente mencionar rápidamente métodos y herramientas. Y algunas herramientas. Tener en cuenta el nivel cultural, la edad, el grado de constancia de la persona. Esto a veces es un desafío que por ahí no lo tenemos tan en cuenta. Pero el nivel cultural, hay gente que por ahí no sabe leer, aunque tiene todo para aprender y no lee. Y tenemos que buscar otras formas de discipulado. ¿Qué herramientas? Bueno, hoy en día tenemos muchos cursos por correspondencia, cursos para hacer juntos. Nosotros en nuestra iglesia usamos un curso de discipulado que es para que la gente lo haga en su casa y semanalmente nos encontramos a corregirlo. Y por ahí la corrección del curso puede llevar 1 hora, pero todos los temas que surgen van a llevar más tiempo. Es una estrategia de cada uno en el lugar en que está por ver cómo se puede hacer y desarrollar adelante. Visitas. Acuérdense de lo que hablamos hoy, la importancia de las visitas. Y muchas veces hay que pensar en aquellas personas que les cuesta escribir. Personas que no están acostumbrados a la lectura. Para nosotros los cristianos, la lectura debería ser un hábito. Pero para hoy en día, para los que vienen a la iglesia por primera vez, cada vez se lee menos. Uno tiene que también luchar con eso en el buen sentido. Ser estratégico en los temas de conversación. Es bueno con otras personas que no pueden seguir tanto los cursos para estudiar, porque personas que no pudieron estudiar y no saben estudiar. Una estrategia es lecturas fijadas para que puedan leer la Biblia y encontrarnos y hablar sobre esas lecturas, a ver qué entendieron, qué no entendieron, y es una manera también de empezar a dejar conceptos claros en sus vidas, preguntas y respuestas. Y bueno, hermanos con problemas de salud, qué difícil que es a veces discipular a alguien que viene con problemas de salud bastante complejos, ¿no? No es fácil, pero bueno, hay que ser estratégicos. Literatura. Hoy tenemos un sinfín de literatura. A veces tenemos tanta que quizás tenemos que seleccionar cosas específicas que podamos prestar, mensajes grabados, música, en fin. Muchas cosas que también son herramientas que son válidas para poder orientar a las personas. Porque miren, cuando alguien viene a Cristo y tiene esa sed de saber cosas, hoy se mete en internet y empieza a escuchar, y vos te encontrás a la semana con él y escuchó a 7, 8 pastores diferentes y tiene ensalada en la cabeza de cosas. Entonces, orientar a la gente también en el tipo de literatura que es mejor para leer. Recreación. La recreación también es discipulado. Es una forma también de poder discipular.
Y sigo rápidamente para terminar con las conclusiones en estos 2 minutos que me quedan. Algunas conclusiones que queremos compartir con ustedes en esta noche. El discipulado personalizado logra en un plazo considerablemente corto un aprendizaje con fundamentos firmes, basados en la Biblia, que lo ayudarán contra los ataques del enemigo, porque ya conoce y tiene muchos elementos para enfrentar los ataques. Y la palabra de Dios es el elemento más importante, junto con la oración, para enfrentar cualquier ataque. El discipulado personalizado hace que se conozca la escritura, las escrituras específicas que le pueden ayudar en la toma de decisiones correctas. La Biblia también nos encausa en las decisiones correctas. Conocerá la importancia de la oración, de la comunión con Dios y de la necesidad de congregarse, que sin duda hará que el porcentaje de permanencia y dedicación a las cosas de Dios sea mucho más elevado que cuando confiamos solamente en un discipulado estándar. Este discipulado de alguien que empieza a unir a la iglesia, se convierte, empieza a asistir a las reuniones, pero no hay un seguimiento personal. El discipulado que está teniendo es el discipulado general, pero no tiene alguien que lo ayude a caminar personalmente. Por eso, hermanos, la iglesia tiene necesidad de preparar hermanos y hermanas que puedan ejercer este ministerio, que lo tenemos que contar como fundamental en la iglesia local. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El nuevo convertido necesita saber la Biblia y es ese nuestro objetivo central. Es la forma de cambiar, renovarse y alimentarse. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Solamente decir este pasaje: el discipulado, en la persona que acepta a Cristo, estamos sacando las cosas con las que viene y estamos poniendo cosas nuevas en su mente, en su vida, que lo van a dirigir en las próximas etapas de su vida. Saben, el discipulado cuenta con muchas alegrías, pero con muchas tristezas y frustraciones. El desánimo está muy latente, pero la obra, latente, pero la obra es de Dios. Uno quizás puede dedicar mucho tiempo a una persona, que quizás después esa persona se olvida de ese tiempo que uno le dedicó. Pero en definitiva se lo dedicó al Señor. Por eso esta frase en rojo: nos tienen que oír y ver a nosotros, pero seguir a Jesús. Y esta frase en el centro de la pantalla es para que nos quede en nuestra mente también. Discipulado también implica sufrimiento. A veces habrá que sufrir, pero vale la pena sufrir. Vale la pena invertir tiempo en las cosas eternas. Vale la pena invertir tiempo en la vida de las personas, sabiendo que la promesa de lo que Dios dice en su palabra, que su palabra no volverá a él vacía. Así que, hermanos, gracias, y el aplauso para ustedes por haber bancado un par de horas a este servidor desde tan lejos. Que el Señor les bendiga y estoy a las órdenes. Que el Señor bendiga Bendiciones. en gran manera a nuestro hermano Alejandro. Wow, cuánta información, pero cuán necesaria escuchar lo que Dios ha hablado en esta noche. Y solamente decir que el discipulado no tenemos toda la respuesta, pero como él decía el martes, el querer está en nosotros, Y el el poder está en poder, Dios. Dios. Así que gracias de una forma u otra a nuestro hermano nuevamente por las palabras que el Señor puso en su boca para poder transmitirla, orar al Señor y también duplicarla en nuestras iglesias. Antes de seguir
voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que dé algunos detalles, porque aunque tengamos una pregunta que hacerle a Alejandro, quisiéramos hacer una pausa para que Juan Carlos nos dé un poquito de detalle acerca de las tareas. Veo que una pregunta muy puntual ahí acerca del tema del recorrido del estudio. Entonces, para que Juan Carlos me apoye aquí con esta intervención para que los chicos puedan saber antes de las preguntas y y una encuesta de diagnóstico que vamos a hacer pronto. Bueno, mis hermanos, gracias por estar aquí. La parte que me toca es un poco que muchos han accedido o no al curso. Lo han visto así porque teníamos algunos, le va a parecer así, como que el curso ya expiró, básicamente por un tiempo que nosotros establecimos. Lo vamos a abrir nueva vez, así que no se preocupen. La idea es que usted vaya paso a paso, ¿no? Y pueda ver todo y cada uno de los capítulos de las lecciones, como lo hemos llamado. Estas intrusiones de manera virtual tienen, diríamos, que dos módulos. El joven que Dios quiere usar, ¿no? Que fue la primera conferencia, y luego liderazgo, obediencia y perseverancia. Es lo que a través del discipulado personalizado hemos querido llevarlo y con esta lección que acaba de dar mi hermano Alejandro. Entonces, esos son los dos módulos y la idea es que cada paso usted lo vaya completando. Algunos que no lo tienen, que le aparece como se lo mostré hace unos minutos, ya le vamos a dar el acceso para que pueda completarlo. Al final, cada lección tiene, si lo ve, cada lección tiene una indicación. Por ejemplo, si yo le doy aquí, nosotros vamos a ver, claro, yo estoy del lado administrativo, por eso lo van a ver diferente, pero tiene una instrucción. Lo importante es que usted trate de hacer ese ejercicio. Al final, usted le va a dar completar, ¿no? Le va a dar completar y a partir de ahí le va a aparecer el porcentaje de lo que usted ha logrado. La última actividad de cada módulo, por ejemplo, módulo uno tiene una actividad de reflexión. Usted lo hace en Word y lo puede subir o lo hace en un cualquier eh, diríamos, software de texto y lo copia y ya es suficiente. Lo que queremos ver es un poco esa interacción de ese módulo en esta reflexión número uno. Igual, el módulo 2 tiene una evaluación del módulo al final, que es también una reflexión básicamente de algunas preguntas que le hacemos de manera puntual para ese contenido. Así que mis hermanos, la idea es que todos puedan hacer ese ejercicio porque queremos de alguna forma tener el compromiso de que usted reflexionó en este contenido que primeramente está teórico, ya escuchó la conferencia y que mañana lo vamos a ver práctico. Si alguno de ustedes tiene alguna dificultad, estaremos con el equipo técnico en el taller para poder ayudarle en este proceso que puede completar tanto desde una PC como desde el celular. Así que la idea es que usted pueda completar esta parte teórica virtual para poder certificarse, ¿no? En este taller EBDB 360. Lo más importante para nosotros no es que le dé clic, completado, completado, sino que tome un tiempo para reflexionar. Le pusimos fecha porque queríamos, ¿no? Que usted mañana pueda llegar con algunas reflexiones que nosotros vamos a llevar a cabo a partir de todo esto que hemos discutido, que usted ha leído y que ha recibido a través de esta conferencia. Así que muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por darnos ese briefing y más a
amados hermanos que tenían esas inquietudes y no querían dejar desapercibida esta parte para que puedan tener orientación y cualquier cosa por el grupo también vamos a seguir orientando. Seguimos, como decía Yasmín, no se me vayan, que esa foto va porque va, pero falta una parte muy importante que queremos hacerle a nuestro hermano Alejandro Huerta. Y es una pregunta que nos hace uno de los estudiantes que se encuentran aquí. Y él expresa que qué recomienda para tener un buen plan de discipulado. ¿Qué recomienda para tener un buen plan de discipulado? Si tienes un micrófono, ajá, ahora sí. Ahí se escucha. Bueno, lo que podemos recomendar es un pienso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que pensar y ver en cada estructura, cada característica de cada iglesia, poder armar un plan de discipulado. Si bien hay mucho material hoy en día para hacerlo, pero uno tiene que ver cómo es su iglesia local y qué estrategias pueden incluir y entrar en su iglesia local, ¿no? No podemos caer en el error de porque en otra iglesia lo hacen y le funciona, va a funcionar en mi iglesia local. Eso se fracasa con total éxito. Uno puede tomar determinadas ideas y según la característica y las personas con las que yo cuento para armar ese discipulado, es la estrategia y el plan que yo tengo que armar. Siempre es bueno pedir consejo, siempre es bueno sacar ideas, pero en definitiva lo que marca la realidad es la materia prima que yo tengo en mi iglesia local. Un hermano hacía mucho énfasis él decía, en la iglesia tiene que haber ministerios según dones. Y si no tengo los dones, no tengo por qué tener ese ministerio. Suena muy radical, pero a veces forzamos a personas a hacer cosas que por ahí no tienen el don y se frustran. Entonces, esta es una buena escuela de poder ver cómo puedo yo desarrollar los dones que tengo en el evangelismo, en el discipulado, en el servicio, en los dones que todos conocemos. Pero mire su iglesia local, vea los hermanos que tiene, puede revisar estas características, esas estrategias que por ahí mencionamos rápidamente, porque estos son temas que no son para 2 horas, ¿no? Estos son temas para un retiro. Pero dentro de las posibilidades que cada iglesia local tiene, por eso decía, el mejor consejo es tener tiempos de pensar y buscar delante del Señor, con la materia prima que yo tengo en la iglesia, ver ese plan estratégico de discipulado. Y una cosa para terminar, no importa la cantidad, importa la calidad. Ahora, la calidad, si es buena, va a producir cantidad. ¿Se entiende esto? Porque a veces nos podemos quedar con aquel coro que cantábamos mucho tiempo. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Entonces, por eso de que la gente es dura, que el evangelio, que el otro, entonces nos acostumbramos y parece que somos tan buenos. Pero si somos tan buenos y no produce cantidad, algo está mal. Porque Dios quiere que la iglesia se desarrolle. El tema es tener la estrategia para buscar que cada persona se le pueda asignar a alguien preparado para ayudarlo en su crecimiento personal. Y no dejarlo ahí a que la cosa corra por cualquier viento que venga, ¿no? Amén. Tenemos otra pregunta que nos hacen. Dentro de todas las características de un discipulador, ¿cuál consideras que es la más importante?
O dicho de otra manera, ¿la ausencia de qué característica descalificaría a una persona para ser discipulador? Y yo la que elegiría ahí sería amor al Señor y a su servicio. Si alguien no ama a Dios y simplemente hace las cosas por religiosidad, mejor que no lo haga. Les cuento un ejemplo cortito. Hace un tiempo atrás estábamos haciendo unos trabajos en la iglesia, en el local, y había una hermana barriendo, limpiando, ¿no? Y mientras ella hacía eso, estaba protestando y decía, no puede ser, dice que nadie limpia, todo el mundo ensucia, y barriendo y así diciendo eso. Entonces yo fui, me acerqué, le saqué la escoba, la puse contra una pared y le dije, mira, es mejor que no lo hagas que hacerlo con esa actitud. Es preferible que estés sucio a que alguien haga algo con esa actitud. Por supuesto que a la persona en el momento no le gustó nada, no le cayó nada bien. Y le voy a contar otro secreto de infidencia. Esa persona era mi madre. Así que se imaginan todo lo que eso después repercute. Pero dentro de la iglesia, yo tengo que tener claro que si soy pastor, soy anciano, mi mamá y mi hermano y mi tío tienen que entender que yo soy pastor y soy anciano. Entonces, no puedo bajar algo. Entonces, mi madre un poquito revoloteó ahí un poquito, ¿no? Pero en definitiva, es así. ¿Está? Que fuera mi madre es lo jocoso, por decirlo de alguna manera. Pero la actitud, la enseñanza es lo que hace. Y yo vi a mi madre embarazada llevando baldes y cargando pedregullo y cosas para la construcción del local. O sea que hay momentos y momentos donde, bueno, esas actitudes también hay que cuidarlas, ¿no? Mis hermanos y mis hermanas, Dios me le bendiga muchísimo. Para nosotros es otro placer que estén aquí. Hasta pasada de hora significa que está muy bueno este tema y la necesidad también de agradar al Señor con este hermoso ministerio que es la Escuela Bíblica de Verano. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, mi Dios. Te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Gracias por sensibilizarnos con el tema del discipulado y lo que impacta el crecimiento de la iglesia. Ayúdanos, Señor, que seamos también con esas mismas características y que podamos, Señor, confiar más en ti y ver que, aunque no tengamos todas las respuestas, Señor, podemos intentarlo y sacar máximo provecho a nuestras iglesias y ser discipulados que realmente tengan un impacto eterno, Señor, con estas características. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí y te pedimos, mi Dios, que esto sea el inicio de una gran revolución en nuestras iglesias para que podamos, Señor, impactar más acerca del evangelismo y el discipulado que tú nos has encomendado como familia que somos aquí. Por lo demás, Señor, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén.